La Edad Media es un periodo de la historia que tiene 1000 años, estamos hablando de 10 siglos. Pero si se llama Edad Media, ¿quiere decir que entre el Imperio Romano y nuestra época moderna no pasó absolutamente nada? ¿Que no hay ningún aporte a la humanidad? El concepto de Edad Media es un concepto que surge principalmente a partir de los siglos XVI y XVII en Europa. Y el concepto surge porque los renacentistas, los pintores, los escultores, los grandes pensadores, los intelectuales del mundo renacentista, miraron sobre todo al siglo XIV. Y el siglo XIV fue un siglo muy desastroso para Europa. Fue un siglo complejo, de muchas pestes, guerras, problemas. Y entonces pensaron que toda la época medieval había sido así, que esos 1000 años de historia que habían transcurrido entre la caída del Imperio Romano y el inicio de la época moderna habían sido un periodo de muy poco aporte a la humanidad. Poco pensamientos, pocas ideas, arte, literatura. La Edad Media se llamaba así precisamente porque mediaba entre una época esplendorosa, que era el Imperio Romano, que era un gran referente, y otra época esplendorosa que era el Renacimiento. Los renacentistas se consideraban los nuevos romanos, los nuevos griegos, los neoclásicos, y entonces miraron todo lo que había antes de ellos como algo negativo y algo que no aportaba absolutamente nada a la humanidad. Bueno, nada de eso es cierto, porque si pensamos, en la época medieval surge el Parlamento, tal cual lo conocemos, con sus diferentes cámaras, con sus diferentes procesos. En la época medieval también surge la universidad, por citar otro ejemplo. ¿Qué sería del mundo moderno sin los parlamentos y sin las universidades? ¿Qué sería de la ciencia, de la tecnología? ¿Qué sería de la organización política de nuestros países sin la democracia, sin los parlamentos y sin las decisiones que se toman en estas instancias políticas? En la época medieval surgen los idiomas que hoy día se hablan en Europa y en muchas partes del mundo, partiendo por el castellano. Estos idiomas son tremendamente importantes para el desarrollo cultural de las naciones. Muchas veces son idiomas que incluso definen a países, y todo esto surgió también en la época medieval. Además, en la época medieval vemos el nacimiento de las espectaculares catedrales góticas, que hasta el día de hoy atraen a miles y miles de turistas a Europa. ¿Qué sería de Europa? ¿Qué sería del turismo europeo si esas ciudades europeas no se alzaran esas agujas que miran al cielo de las catedrales góticas? Bueno, las catedrales góticas son un producto de la Edad Media. Y así como las catedrales, muchas otras cosas que conviven con nuestro mundo moderno y otras cosas que se han quedado en el pasado pero que nos siguen encantando y nos siguen gustando, que son propias de esta época y que nos hacen pensar que ese apelativo de Edad Media, que no tiene ningún sentido, una especie de siesta europea entre la época romana y nuestra época moderna, no tiene absolutamente ningún sentido. Otros nombres mejores para esta época tal vez será la época escolástica, si la miramos desde el punto de vista del pensamiento filosófico, la época feudal, dicen algunos, una época germánica, en fin, podemos pensar en muchos diferentes términos, ninguno va a ser perfecto, pero claramente cualquier término va a ser mejor que llamarla Edad Media.